Hola, buen día, ¿cómo estamos? ¿Cómo estamos todos? ¿Cómo están cada uno de ustedes? Bendiciones en este día tan bonito, tan bonito. Bueno, pues gracias le damos a Dios por su infinita misericordia y por darnos la oportunidad de estar acá una vez más para poder seguir compartiendo lo que es su maravillosa palabra y fortaleciéndonos, sí, fortaleciéndonos de manera increíble, ya que Él nos regala pues esas porciones cada día para poder darnos esa fuerza. Como sabemos, estamos acá tomándonos siempre un tiempo para fortalecernos físicamente, pero no hay nada más interesante e importante que fortalecernos de esta manera, fortalecernos a través de su bonita palabra, ya que esta es la que nos va a ayudar a darnos esa fuerza increíble para cada situación de nuestras vidas. Entonces, creo que lo que Dios nos quiere regalar esta mañana es bastante importante, bastante interesante, porque al recordarnos las maneras o las formas como nosotros podemos resistir, es increíble. Así es que si ya lo hemos escuchado, quizás no lo habíamos escuchado, lo vamos a escuchar ahora, pero es muy importante que pongamos mucha atención a cada cosa que el Señor nos dice a través de su guía, a través de su dirección, porque eso es lo que realmente nos va a ayudar a tener, como les digo, esa fuerza. Y me parece realmente interesante porque lo que Él a través de la palabra que nos regala el día de hoy nos quiere mostrar eso. Necesitamos tener esa fuerza y la única forma de poder nosotros adquirir esa fuerza que no nos va a tumbar, esa fuerza que nos va a mantener así firmes ante cualquier situación adversa que se nos presente, es su bendita palabra. Así es que, bueno, pues con eso quiero comenzar esta mañana y pues darle gracias nuevamente a Dios por darnos esta oportunidad de estar acá, poder reunirnos una vez más y poder tener ese valor de atrevernos a no tener ese miedo, a no tener ese temor de querer conocer un poco más de su palabra, de lo que realmente nos va a ayudar a cada uno de nosotros. Así es que gracias infinitas le damos a Dios y así mismo le pedimos que sea Él en este tiempo acompañándonos y guiándonos y que su palabra quede en nuestros corazones como un sello para que podamos realmente hacerla viva en nuestras vidas, que la podamos poner por obra, que la logremos entender, la podamos digerir para que quede en nuestro espíritu y de ahí no sea movida ni por más que nadie quiera. Así que esa palabra sea inamovible en nuestros corazones y en nuestras vidas y de esa manera se fortalezca nuestro espíritu de manera maravillosa, gloriosa y poderosa. Y se lo pedimos a nuestro Señor Jesucristo. Amén. Gracias le damos a Dios entonces por este tiempo y pues comencemos. Así es que bueno, este día Dios nos quiere regalar una porción bastante interesante y vamos a estar viendo varios, como 2, 3 libros, pero no todos los versículos ni todos los capítulos, sino que lo que tiene relación con el mensaje de hoy. Así es que el mensaje que Dios nos quiere dar el día de hoy es que nosotros tenemos que aprender a resistir. Así es que tenemos que tener bastante claro que depende de nosotros esa resistencia que podamos poner ante cualquier adversidad, pero para eso necesitamos saber y conocer cómo debemos hacerlo. Así que he ahí la importancia de leer, comprender, entender y asimilar todo lo que aquí se nos enseña. Entonces, bueno, pues como les decía, vamos ahora entonces a aprender esa resistencia que debemos tener en nuestro diario vivir. Así es que vamos a estar leyendo lo que es el libro de San Mateo, el capítulo 4. San Mateo, capítulo 4, de los versos del 1 al 17. Y como referencia vamos a tener Mateo 16, 22, 23. Primera de Pedro 5, 8, 9, que va a ser al final. Y Génesis, capítulo 3, versos del 1 al 5. Apocalipsis 12, 9. Como les dije, solamente son versos con relación, pero los vamos a estar viendo al final, después de que leamos lo que es
San Mateo capítulo 4, los versos desde el 1 al 17, ¿ok? Así es que, bueno, vayan, tomen su Biblia los que no la tienen en la mano, y si no, escuchen y después ustedes mismos vayan, analicen y saquen sus propias conclusiones. Así es que gracias le damos a Dios por darnos esta oportunidad de poder leer su palabra el día de hoy, y la vamos a leer como sabemos, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pues bueno, empecemos. Y lo importante de esto, ¿no? Para que tengan como referencia es Jesús fue tentado, ¿no? Aquí en la versión que yo leo, que es Reina Valera 1960, dice tentación de Jesús. Bueno, ya con eso ustedes más o menos saben por dónde vamos, pero sabemos que Dios nos habla siempre, aunque nos esté recordando el mismo capítulo, el mismo verso, siempre Dios nos está hablando, porque de pronto hoy te va a dar una luz, una guía a ti, como me la dio a mí. Así es que vayamos para allá. Capítulo 4, verso 1 del libro de San Mateo. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Ok, vamos a ir haciendo ciertas pausitas porque necesitamos analizar de qué manera y cómo sucedieron las cosas, ¿ok? Dice el verso 1 que entonces Jesús fue llevado, ¿sí? Fue llevado. ¿Alguna vez a ti alguien te ha llevado a algún sitio y te dice, bueno, Juanito, Juanita, María, Susana, Rodolfo, bueno, tu nombre, ¿no? Vamos para tal sitio, ¿sí? Ok. Alguien te llevó, ¿sí? En este caso aquí dice, Jesús fue llevado por el Espíritu. Y como vemos, el Espíritu está con E mayúscula, que eso quiere decir que fue el Espíritu de Dios. Y fue llevado ¿dónde? Al desierto, ¿sí? Ahora seguimos haciendo una referencia. Nosotros muchas veces, los que conocemos los términos a nivel, dijo, de evangelio, sabemos que el desierto muchas veces es una situación difícil, ¿sí? Aunque todos conocemos que el desierto, pues, es el lugar desértico, que no hay, pues, no hay agua, no hay, o sea, realmente es un desierto. Pero en situaciones llamamos desierto a esta calamidad que puede estar aconteciendo, una situación complicada, difícil, le llamamos un desierto, un proceso donde muchas veces Dios permite que pasemos, ¿sí? Asimismo, en ese caso Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto. ¿Para qué? Aquí dice la palabra clave, para ser tentado por el diablo. Así es que ahí es donde tenemos que seguir analizando y darnos cuenta. Muchas veces podemos estar quizás en una situación recontra complicada, pero nuestro pensar es, ¿por qué me pasa esto? ¿Por qué a mí? ¿Por qué yo? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? No. Aquí vemos y nos damos cuenta que el Espíritu de Dios llevó a Jesús al desierto, ¿sí? ¿Para qué? Para ser tentado por el diablo. Imagínense, tremenda cosa. Entonces, pero para algo mucho más grande tenía que ser. Entonces, por eso es que sabemos y entendemos que muchas veces hemos escuchado decir que detrás de esta situación difícil viene algo grande para ti, que detrás de esta complicada situación que te está pasando en este momento, quizás alguien habló a tu oído y te dijo, ten fe, cree que vas a salir de esta, ¿sí? Vas a salir de esta porque hay algo más, algo mayor, algo que tú no lo sabes, pero tu fe te va a llevar a creer que sí, que hay algo que va a ser mucho mejor después de todo esto difícil que estás atravesando o está sucediendo, ¿ok? Entonces, sigamos leyendo. Verso 2. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre, ¿sí? Y vino a él el tentador. Yo lo encierro para ir teniendo esas referencias porque son los puntos donde me llama la atención. Dice, y vino a él el tentador. En antes escuchamos en el verso 1 que fue llevado al desierto, ok, fue llevado a una situación difícil, a un lugar complicado. ¿Para qué? Para ser tentado. Entonces después vino por el diablo, ¿verdad? Para ser tentado por el diablo. Y entonces después vemos que dice, y vino él el tentador. Ya no dice el diablo, dice el tentador. Es una palabra diferente, pero se está refiriendo igual a la misma persona. Eso quiere decir que esta persona viene disfrazada,
¿sí? ¿Cuántas veces nos hemos encontrado con personas, ¿sí? que se muestran bien, pero de alguna manera vienen con algo, con una malicia, ¿sí? A querernos de pronto hacer caer eso en tentación, a hacer de mala influencia en nuestra vida, en nuestros hijos, de alguna manera, ¿no? Entonces, por eso tenemos que estar muy atentos y darnos cuenta exactamente de qué es lo que se está acercando a nosotros y de quién es que se está acercando a nosotros y con qué propósito se está acercando a nosotros. ¿Ok? Verso 3, repitiendo. Y vino a él el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo, Jesús hablando, ¿no? Dice, escrito está, ¿ok? Eso también lo subrayé porque Jesús respondió, escrito está. O sea, por eso es importante, por eso es indispensable, por eso es necesario que nosotros aprendamos, que leamos, porque cuando nosotros leemos y entendemos y estudiamos, entonces tenemos la convicción y la seguridad de lo que vamos a decir, ¿sí? Porque aquí él lo está haciendo un énfasis así, escrito está, o sea, él no duda de lo que él sabe, porque lo leyó, pero si nosotros no sabemos, entonces, ¿cómo podemos tener una respuesta? Si no lo hemos leído, si no tenemos esa plena convicción de lo que vamos a decir. Entonces Jesús lo dijo así, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. En este caso sabemos, conocemos, hemos escuchado que la palabra de Dios es la Biblia. Entonces es necesario, por eso es muy importante que la estudiemos, que la analicemos, que la tratemos de entender y si no podemos, que pidamos dirección a Dios, que le pidamos revelación al Espíritu para que podamos comprender qué es lo que dice su palabra. ¿Ok? Verso 5. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo. Y le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti. ¿Ok? Ahora está hablando el diablo. Y también dice, escrito está. ¿Qué nos dice eso? Que nosotros como hijos de Dios, nosotros si nos decimos, si nos llamamos hijos de Dios, nosotros tenemos que tener esas respuestas en nuestra boca y la única forma de poderlo hacer es obteniendo y adquiriendo su palabra en nuestro conocimiento y en nuestro entendimiento, porque aquí nos muestra claramente que el diablo también se sabe, el diablo lee la Biblia más que muchos de nosotros, o mejor dicho, ya ni la lee, ya él se la sabe de principio a fin. Y por eso es muy importante que nosotros nos tomemos este tiempo y gracias le damos a Dios nuevamente por darnos esa oportunidad de estar acá, atrevernos a leer su palabra para tener esa arma, ese escudo y ser fuertes ante cualquier situación que se nos quiera presentar, que el enemigo quiera poner en nuestra vida. ¿Ok? Bueno, y lo repito para continuar. Verso 6. Y le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti. Y en sus manos te sostendrán, para que no tropieces con tu pie en piedra. ¿Ok? Entonces sabemos que muchas veces, muchas personas también toman la palabra de Dios, vamos a decir, de cierta manera con guía para ser usada de manera contraria, ¿sí? Puede ser que esto esté escrito, pero ese no es el contenido, la razón por la cual Dios dijo o permitió que se escribiera. Entonces, por eso es muy importante que nosotros sepamos realmente la fuente y cuál es el fin de ese mensaje. ¿Ok? Verso 7, Jesús le dijo, otra vez, escrito está, ¿sí? También, no tentarás al Señor tu Dios, ¿ok? Así es que ya sabemos, no tentarás al Señor tu Dios.
Verso 8. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Escuchen bien esto también. Dice, y le mostró todos los reinos del mundo. ¿Ok? Del mundo. Y la gloria de ellos. ¿Cuál gloria? No era la gloria de Dios. No era lo que Dios nos quiere mostrar, lo que Dios tiene para nosotros, sino que era la gloria del mundo. O sea, las cosas vanas, las vanidades del mundo. Todo eso que está aconteciendo en estos tiempos y que muchas personas, Dios los guarde y que les ayude y les ilumine para que se den cuenta que esas cosas no los van a llevar a ningún lado, ¿sí? Pueden darte esa facilidad, esa comodidad, esos lujos sorprendentes, pero realmente todo eso son los reinos del mundo, ¿sí? Eso no es el reino de Dios. Así es que esos son los reinos del mundo y la gloria de ellos, ¿sí? Así es que eso es lo que le decía Satanás. Y en el verso 9 dice, y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares, ¿sí? Si postrado me adorares. Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando nosotros estamos siendo tentados por el enemigo, por el diablo, por Satanás? Que de alguna u otra manera él quiere que nosotros lo adoremos, ¿sí? Entonces, en los tiempos actuales que pasan, muestra estas cosas, estas glorias del mundo y la gente se deslumbra, porque a los ojos del hombre todas estas cosas son maravillosas, todas estas cosas son increíblemente buenas, porque pues en estos tiempos lo malo es bueno y lo bueno es malo. Entonces, porque el diablo quiere que le adoremos, que nos postremos, pero escuchen lo que nos dice nuestro Señor Jesucristo a través del verso número 10 en el libro de San Mateo capítulo 4. Ok, entonces Jesús dijo, vete Satanás, porque escrito está. ¿Sí? Entonces tenemos nosotros también que tener todas esas convicciones que Jesucristo nos está enseñando. Y tenemos que leer la palabra para saber y tener esa convicción de lo que está escrito en ella. Repitiendo, verso 10. Entonces Jesús le dijo, vete Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás. Al Señor tu Dios adorarás. Y es lo que nos está recordando ahora. Nosotros debemos de entender que solo al Señor, nuestro Dios, debemos adorar. Solo a Él, ¿sí? Y a Él solo servirás, ¿ok? Y a Él solo servirás, no a las cosas a las cosas de este mundo, a la gloria de este mundo, no. Solo el Señor nuestro Dios. Así es que esto es increíble lo que Dios nos está recordando el día de hoy. Así es que para que nosotros hagamos esas modificaciones, esos cambios, y nosotros nuestra vida está direccionada a adorar esas vanas cosas del mundo, tenemos que pedirle a Dios. Yo sé que no va a ser fácil, pero tenemos que pedirle a Dios que sea Él poniendo esa convicción en nuestro corazón para que podamos ir desprendiéndonos de esas cosas, para poder ir soltando lo que no le agrada a Él, porque nosotros no podemos, de esa manera estamos adorando a ¿quién? Al diablo. Entonces mucha gente ya sin saberlo, sin pensarlo, sin darse cuenta, está haciendo esa acción, se está inclinando a adorar al diablo sin necesidad de estar arrodillado. Eso es, vamos a decirlo hablando hipotéticamente, ¿no? Pero están en ese medio de adoración por esos estilos de vida que están llevando, ¿sí? Ya que son cosas que el enemigo le ha mostrado y ellos lo han hecho parte de su vida. Así es que, como decían antes, vamos a seguirle pidiendo a Dios y le pedimos a Dios que sea Él guiando y ayudando a estas personas, teniendo misericordia de ellos para que puedan darse cuenta y entender realmente cuáles son los verdaderos propósitos de Dios para nuestras vidas, ¿sí? Que nuestro reino no está acá, nuestro reino no está acá. Así que Dios nos permite estar aquí, disfrutar, pero por eso es que tenemos que aprender a vivir de manera buena, sencilla y agradable, pero agradable ante los ojos de Dios, ¿ok? Bueno, continuemos. El verso 11, el diablo entonces le dijo, y he aquí vinieron ángeles y le sirvieron. Perdón, verso 10, entonces Jesús le dijo, vete Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás
y a Él solo servirás. Y el verso 11, el diablo entonces le dejó, ¿sí? El diablo entonces le dejó. Y he aquí vinieron ángeles y les servían, ¿ok? He aquí vinieron ángeles y les servían. Amén. Yo dije que íbamos a leer hasta el 17, pero no, hasta el 11 es este mensaje que Dios nos quiere regalar el día de hoy. Me disculpo por eso, pero he aquí vinieron ángeles y les servían. Es interesante, amigos, que nosotros podamos comprender, porque vemos que Jesús fue tentado 3 veces, ¿sí? 3 veces. Y obviamente en esas Él le repitió al diablo, escrito está. Y en el tercer le dijo, vete. O sea, Él lo enfrentó y le dijo, basta ya, ok, no vas a seguir conmigo, escrito está esto, ¿sí? Entonces, al Señor, y lo tercero, lo que no se nos puede olvidar, que es lo primero, al Señor tu Dios adorarás y solo Él servirás. Entonces, ¿qué más? Lo desarmó, lo dejó sin ningún otro argumento. O sea, tú quieres que yo te adore, pero yo tengo claro en mi mente, en mi corazón y en mi entendimiento que al único que debo de adorar es a Dios y al único que debo de servir es a Dios. Así es que, ¿qué más? Se tuvo que ir, lo dejó. Entonces, aquí viene esa parte donde nosotros debemos de ir reflexionando, ¿sí? Muchas veces, ustedes saben que esas tentaciones vienen disfrazadas de muchas maneras, ¿sí? Tanto a mujeres como a hombres se nos pueden presentar tentaciones del sexo opuesto. ¿Para qué? Para dañar nuestros matrimonios, nuestras relaciones, y vienen, como digo, disfrazadas, ¿sí? De esa manera el diablo se nos presenta a través de esas tentaciones, ¿sí? Entonces, ¿qué va a ocurrir? Se te puede presentar la tentación. Nosotros no estamos libres de nada, por eso tenemos que pedirle a Dios esa dirección, esa sabiduría y leer su palabra para tener esa convicción que cuando vengan esas tentaciones a nuestra vida, nosotros poder tener claro e identificarlas y saber que no vienen de parte de Dios. Imagínense que toda tentación que viene para querer mostrarnos cosas bonitas simplemente son disfraces del enemigo para dañar y destruir nuestras vidas, ¿sí? Aquí es donde venían estas otras referencias que quería comentar con ustedes, donde por ejemplo sabemos que cuando Jesucristo estaba ya casi en el tiempo de que iba a ser crucificado, Pedro le dijo, ¿verdad? Pedro le dijo, Señor, le trató de decir, lo llevó aparte y le dijo, y eso lo vamos a ver aquí mismo en Mateo 16, 22 y 23, lo vamos a leer rapidito, para que entendamos un poquito mejor con relación a lo que es la palabra, ¿no? Sabemos que Pedro se le acercó y le dice, entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle, diciendo, Señor, ten compasión de ti. En ninguna manera esto te acontezca, ¿sí? Voy a hacer una pausa ahí y es lo que le estaba diciendo. Pueden venir tentaciones disfrazadas, ¿sí? La gente se te muestra de una u otra manera, pero hay un trasfondo. Por eso es que tenemos que tratar de identificar qué cosas o qué espíritus son los que manejan a ciertas personas. Entonces el verso 23 le dice, pero él, o sea Jesús dice, volviéndose, dijo a Pedro, quítate de delante de mí, Satanás. Me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios. No pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. ¿Ok? ¿Se dan cuenta? Esa referencia es bastante importante porque, por ejemplo, Jesucristo, lo que iba a suceder fue su crucifixión, fue la entrega de su vida para la salvación de nuestra vida, para perdón de nuestros pecados y para podernos dar esa vida eterna a todo aquel que en Él crea, ¿ok? A todo aquel que en Él crea. Entonces, era Pedro que le estaba hablando, era uno de sus discípulos con quien él estaba hablando. Y Jesús pudo identificar
que era el diablo que estaba hablando a través de él. ¿Para qué? Para ser tentado otra vez. Entonces el que vino como quien, Satanás. Vemos que fue llevado al desierto para ser tentado por el diablo, ¿sí? Y ahora él le dijo, aléjate de mí, Satanás, ¿sí? Con su otro nombre, porque viene Satanás así, con esas vocecitas. Muchas veces escuchamos, oh, no te preocupes, que no va a pasar nada, no, tu mamá no se va a enterar, tu esposo no va a saber nada, tu mujer no se va a dar cuenta. Y esas vocecitas dulces que nos pueden estar hablando al oído, ¿sí? Nosotros tenemos que por eso leer la palabra para saber identificar que no es esa persona, sino que es el enemigo operando a través de ella. ¿Para qué? Para hacernos caer. Entonces aquí vemos todas estas guías, estas referencias que nos ayudan para que nosotros podamos estar fuertes y fortalecidos y poder enfrentar situaciones y tener las respuestas correctas en ese momento. Vemos que a Jesús fue tentado 3 veces. Podemos escuchar una vez al enemigo, podemos escuchar 2 veces, pero a la tercera es hello, y ahí tenemos que decir, espera, algo no está bien. Esta persona está tratando de hacerme un daño. Esta persona está tratando de alguna manera hacer que yo caiga en pecado, pero espérame. Entonces, a Dios no le agrada estas cosas. Y entonces ahí es donde nosotros tenemos que entrar en esa fortaleza, sacar esa fuerza de la que hemos aprendido a través de su bendita palabra y poder tener las respuestas en el momento preciso. Por eso es importante, gracias le doy a Dios, de aquellos que se atreven a fortalecerse, porque sus vidas son las que están siendo edificadas. Mi vida es la que está siendo fortalecida, ¿sí? A través de estos aprendizajes, a través de estos mensajes tan importantes que Dios nos quiere regalar, porque Él necesita que nosotros estemos fuertes para el día que se acerca. Ok, bueno, entonces, ¿qué más podemos ver? También vemos, nos vamos a ir, por ejemplo, desde el principio. Sabemos que desde el principio las tentaciones han habido. Entonces, lo que yo quería compartir es que, por ejemplo, el diablo, el enemigo, Satanás, viene disfrazado de varias formas, ¿no? Lo conocemos como el diablo. ¿Y quién es ese diablo? ¿Que anda qué cosa? Buscando a quién devorar. Entonces, vamos a leer, por ejemplo, aquí en Génesis 3, del 1 al 5 rápidamente para que veamos. Si el enemigo anda buscando a quién devorar, es a esas personas que estamos débiles de espíritu, que no tenemos ese fortalecimiento de su palabra viva en nuestra vida. Entonces, Él está buscando a aquellos que se van a dejar manipular de una u otra manera a través de Él, pero influenciado por quizás el familiar más cercano tuyo, esa persona que tú amas, porque son las personas que les son útiles a Él como ese instrumento, sin que ellos se den cuenta, pero son útiles para Él como ese instrumento, como decía, para que tu vida sea, ¿qué cosa? Arrebatada, pero arrebatada para mal, para Él, para que tú vayas y le adores a Él a través de tus acciones o tus comportamientos. Bueno, decíamos Génesis capítulo 3 del 1 al 5. Dice, pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, ¿con que Dios ha dicho, no comas de todo árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Verso 4, entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis. ¿Sí? Ahí están esas personitas, no va a pasar nada, la última vez, no va a pasar nada, ¿sí? Entonces, siempre hay personas astutas que saben cómo hacerte caer, ¿ok? Verso 5, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Entonces, miren, eso es en Génesis capítulo 3, verso del 1 al 5. Todo eso la serpiente astuta le dijo a la mujer, ¿sí? Entonces, nosotros ya sabemos cuáles son los mandatos que tenemos para llevar en orden nuestra vida y para poder tener una vida agradable delante de los ojos de Dios. Si nosotros, a Eva y a Adán se les dijo en ese tiempo que del fruto
de ese árbol no comeréis. Entonces cometieron ese pecado. Ahora, nosotros sabemos cuáles son nuestros mandatos, sabemos cuáles son las ordenanzas que tenemos para llevar una vida correcta y recta y tratemos de vivir agradable a Dios. Entonces tenemos que ir haciendo eso, es dar esos pasos y viviendo de esa manera para que nosotros no caigamos en esos pecados y en esas tentaciones y caigamos sin darnos cuenta en adoración al enemigo. ¿Okay? Y vemos también en Apocalipsis 12, nos vamos a ir ahora al final, vimos lo que es desde el principio, pero ahora nos vamos a Apocalipsis 12, el verso 9, rápidamente así, porque no quiero quitarles mucho de su tiempo. Capítulo 12, verso 9, dice, y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, ¿sí? Escuchen bien, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Está en Apocalipsis, capítulo 12, verso 9. Así es que Dios nos está dando hoy un mensaje muy bonito porque nos está recordando que el que engaña al mundo, el diablo, Satanás, ahí está, y nos está mostrando las formas como nosotros somos y podemos ser tentados, pero también nos está indicando la guía correcta, cómo nosotros vencer a ese enemigo, a ese diablo, a ese Satanás, a ese tentador que viene disfrazado de las formas como nosotros, como por ahí se presentan, que nos quieren tentar, ¿sí? Porque el enemigo, el diablo siempre anda buscando a quien devorar, así es que y anda buscando esas personas débiles de espíritu, así que por eso es necesario fortalecernos. Repito el verso 9. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Así es que, como les dije, él no anda solo, él anda también con su ejército y por eso nosotros tenemos que armarnos con nuestro ejército de ángeles que Dios nos envía y nos protege, pero tenemos que si queremos llevar ese ejército, tenemos que ponernos al frente, ¿sí? Al frente para poder nosotros conocer y saber cómo combatir. Ahora, para terminar y cerrar el mensaje del día de hoy con un verso muy bonito también, que nos regala Dios a través de su palabra, que está en Primera de Pedro, y sus versos son el capítulo 5, versos 8 y 9, para que nosotros seguimos este tiempo de edificación y mantengamos estos mensajes en nuestro corazón, en nuestra vida, y sean de gran ayuda para tu vida, para mi vida, para la de los nuestros, y lo que nosotros podamos compartir estos tips, estos mensajes, esto que Dios nos regala y que está aquí, mientras nosotros podamos, tenemos que tratar de leerlo y aprender de ellos. Así que ya saben, vamos a terminar con el capítulo 5 de Primera de Pedro y sus versos 8 y 9. Así que esto es para ti, esto es para mí, y espero y le pido a Dios una vez más que sea ese sello en nuestras vidas y en nuestros corazones para que podamos estar firmes como lo estuvo Jesucristo, que no fue nada fácil para Él. Imagínate que si no fue fácil para Él, para nosotros es mucho más difícil porque solo Dios, solo Jesucristo fue santo. Así es que Él, a pesar de su forma de vivir, su estilo de vida, le acontecieron demasiadas cosas, pero eso fue permitido por Dios para dejarnos ese ejemplo. O sea que tú, yo y todos aquellos que podamos ver este video y escuchar esto, sabemos que estamos siendo tentados permanentemente, pero depende de nosotros poder tener esa fuerza y esa fortaleza a través de nuestro espíritu, poder identificar qué viene de Dios y qué no viene de Dios. Y esto solamente lo vamos a lograr a través de esto, de sus enseñanzas, de leer su palabra, de pedirle a Dios dirección y que sea Él enriqueciendo nuestro entendimiento y fortaleciéndonos, así poder estar siempre al frente, porque estamos en una lucha constante. Esto no se acaba, esto apenas comienza, así es que esto no se acaba. No debemos tener miedo, pero
lo más bonito y lo más interesante es eso, fortalecernos en el espíritu, porque Dios va a estar con nosotros a pesar de situaciones, adversidades que se nos puedan presentar. Mientras estemos en esa búsqueda constante, en esa comunión, Dios va a estar con nosotros y Él nos va a ayudar y nos va a proteger. Así es que ya saben. Así que lo dejo con esto. Capítulo 5, Primera de Pedro, versos 8 y 9. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. No le demos el gusto de que nos devore ni que devore a ninguno de los nuestros. Así es que tenemos que estar sobrios, o sea, no podemos andar por ahí embriagados porque somos presa fácil. Así que tenemos que estar muy sobrios y velar. Tenemos que estar velando, cuidando, ¿sí? Porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Verso 9, al cual resistid firmes en la fe. ¿Se dan cuenta? Necesitamos mucha fuerza porque necesitamos resistir. Dice, al cual resistid firmes en la fe. Ya sabemos que la fe es lo que no estamos viendo, lo tenemos que ver. No sabemos qué va a suceder, pero creemos porque tenemos esa fe. Entonces, al cual resistir firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Sabiendo, ¿sí?, que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Amén. Así es que efectivamente, personalmente yo puedo decir, he pasado situaciones difíciles, pero gracias y gloria le doy a Dios porque puso personas que se habían ido preparando, personas que Dios fue preparando para que en el momento que yo llegara a sus pies, porque de que caemos rendidos a sus pies, y es mejor que caigamos a los pies de Dios, rendidos, humillados, para que Él tenga esa misericordia de nosotros, a caer a los pies del enemigo. Así que por eso es necesario, y estos versos no se nos pueden olvidar. Debemos, como dije, ponerlos aquí, como dicen, como collar en nuestro cuello, y tenerlos en nuestra mente, en nuestro corazón, con toda firmeza. Así es que ya saben, no nos podemos olvidar, y pongámoslo quizás en la nevera, así como ponemos, qué sé yo, diferente. Tenemos que buscar estratégicamente cosas donde nosotros, si no podemos y no tenemos esa disciplina, poder que nos den esa lucecita de recordarnos, oh, no leí la palabra, oh, déjame ver, déjame ir a la guía, así como vamos a Facebook, así como estamos en Instagram, y que ok, está bien, perfecto, pero que no se nos olvide. Estábamos viendo en un video anterior, de día y de noche tenemos que meditar en su palabra, porque es lo único que nos va a ayudar, es lo único que nos va a refrescar, es lo único que nos va a dar esa fuerza en nuestro espíritu para que podamos estar cada día mejor. Y algo de lo que quiero que tampoco se nos olvide, la importancia del ayuno y la oración. Vemos que aquí, al principio, cuando leímos en San Mateo 4, vemos que Jesucristo, que fue llevado al desierto, ¿verdad?, después de haber ayunado 40 días y 40 noches. Así que eso no se nos puede olvidar. La importancia de cuando nosotros nos entramos en esos tiempos de búsqueda, y empezamos a purificarnos internamente, ¿sí?, a través de ayunar, ¿sí?, de dejar, vamos a decir, de ingerir alimentos. Ese es otro tema, pero es muy importante que nosotros sepamos que muchas cosas pueden acontecer. Por eso necesitamos estar preparados. Cuando tú ayunes, que no se te olvide leer la palabra, que no se te olvide, si eres de esas personas que recién estás comenzando en esos tiempos de ayuno, de búsqueda, de oración, sobre todo en los ayunos, si tú estás dejando algo que te gusta tanto y estás privándote de eso porque estás en ese tiempo y en ese anhelo de buscar de Dios, mira, lo mejor que ve en tu tiempo que estuvieras comiendo, pídele dirección a Dios y comienza a leer la palabra. No vas a sentir hambre alguna, pero pídele dirección y pídele esa ayuda a Dios, porque Él es nuestro ayudador. Pídele esa ayuda a través del Espíritu Santo y Él nos va a ayudar, te va a ayudar de manera sorprendente. Así es que es un pequeño consejo nada más,
pero en el tiempo que estés en ayuno y quieras, sientas la necesidad de que, el hambre, la tentación viene por ahí a quererte hacer perder tu ayuno, porque tú sabes que los ayunos son con algún propósito, con algo especial, una petición especial a Dios, y tú haces ese esfuerzo, ese sacrificio, Dios te va a ayudar. Busca su palabra y aliméntate de ella y obtendrás, dijo, cosas sorprendentes que Dios te puede mostrar. Así que bueno, no los canso más. Espero que haya sido un bonito tiempo para ustedes, así como para mí. Gracias le damos a Dios por este maravilloso momento y por la importancia y la gran porción que nos entrega el día de hoy para poder llenar y edificar nuestra vida de una manera poderosa. Así es que ya saben, sigamos fortaleciéndonos mucho, 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 principalmente en su bendita palabra. Que Dios les bendiga. Un abrazo y hasta la próxima. Ok, bye.